No es ningún boludo Kim Jong-un, Para ser él, te puede no gustar, pero para ser Kim Jong-un, o sea, está bonita la coreana, boludo. Mirá lo que es el asesino de empanadas boludo. Francia siempre se rinde. Es cierto, el meme de Miguel Delis, alias el Peluca. Vamos a ver si el Peluca sape o el Peluca no sape. Y de verdad, no lo digo porque odia a Francia, que también, sino porque es que son así, tío. Es que París es una ciudad preciosa, joder, y Francia es un gran país, joder, pero es que la gente francesa es horrible. Hoy vamos a hablar de un tema del que seguramente hayas oído hablar alguna vez, ya sea en memes, en bromas, incluso conversaciones en... Y no lo digo porque odie Francia. Se quería escudar el gordo, boludo. El Chocas, el Focas. Entre amigos. Francia siempre pierde. O Francia siempre huye, pierde las batallas, siempre se rinde. Este clásico chiste que se ha repetido mucho a lo largo de los años. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es históricamente correcto? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia. En este caso, historia de Francia. O más bien historia de los memes, los estereotipos y un poquito del humor en internet. Visto de otra manera, hoy voy a sacar el 50%. Le digo, gordo, los del sur sufren más que en tu país. Reunifica la península y ayúdalos. De mi lado francés y se va a apoderar de mí y voy a hablar de una cosa que es de lo que más nos gusta hablar a los franceses. De Francia. Y no sé, no siento que esté vestido para la ocasión. ¿Es francés? ¿Miguel Delis? ¿El Peluca francés? Porque dije, más nos gusta, tipo... ¿Es francés? No tenés mucha pinta de francés. Hablas demasiado bien para ser francés. Creo que necesito algo que me inspire más y que me acerque más a la tierra de mis antepasados y que desde luego pueda parecer un verdadero amante de las... Pero... si sos francés... ¿por qué no hablas como si tuvieras un pito en la boca? ¡Ah, mentira! Por favor, no me tires el video después. Baguettes. Voy a intentarlo. Oh, mon Dieu. Tranquilos que no voy a poner acento francés todo el rato. Simplemente, bueno, a veces repetimos mucho las cosas porque las vemos en memes, las escuchamos por ahí, se repiten tanto que las acabamos repitiendo nosotros y acaban siendo verdad, pero... ¿son verdad? Pues sí, y a veces más de lo que pudiera parecer. El que no salta es un francés. ¿Cómo era la canción? Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Y os adelanto que en este caso hay bastante, pero dependiendo de qué momento de la historia hablemos. O sea, todos repetimos cosas. Se dice que la Edad Media es un periodo oscuro, cuando hay un consenso entre los historiadores de que eso es falso. Nos creemos que los gladiadores morían en su mayoría en los combates en la arena, cuando eso era la excepción. La gente cree que en los países del norte de Europa se suicidan más, cuando la tasa de gente quitándose la vida está en la media europea. ¿Quién dice eso, boludo? Nunca escuché que la gente dijera que en el norte de Europa se suicidan más. La verdad. ¿Qué es algo que se dice en España? Porque acá en LATAM creo que todo el mundo sabe que los japoneses son los que... los que se salen del server, boludo. Los vikingos no usaban cascos, como aparece en el Skyrim, Napoleón no era muy bajito, aunque haya memes al respecto, el heavy metal no es ruido, aunque a veces cuesta defender esto, y Francia siempre pierde batallas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues como siempre los estereotipos exageran las cosas, aunque siempre hay algo de verdad ahí. Los estereotipos, bueno, funcionan sobre todo muy bien en el humor. Por ejemplo, un estereotipo sería que si vas a quedar con un... Corea del Sur le ganó últimamente, sí, lo que estábamos viendo el otro día justamente, Leffer, que... Pero bueno, a eso voy, a lo que más se dice y lo que más se repite, Corea del Sur como que muchos no le damos bola. Pero lo que más yo he escuchado es, no, Japón son los que más se automoricionan, boludo. Y nunca escuché que nadie me diga que los países nórdicos se automoricionan, entonces no sé de dónde salió eso específicamente. Un alemán. En el norte de Europa queman iglesias. Capaz que es algo que pasa en España, no sé, por eso pregunto. Nunca escuché a ningún argentino o algún latinoamericano decir, no, en el norte de Europa se suicidan una banda. A una hora no llegues tarde porque él siempre va a llegar puntual. Salvo que quedes en Polonia. En ese caso, lo mejor sería
que no vayas por si acaso. Con respecto a Francia está ese estereotipo de que los franceses son Esa rubia francesa está re linda, No, mirá cómo se come la baguette este francés, boludo. ¿Cómo crees que no me...? Nah, mirá. Es para un meme, boludo. Ay, por favor. No, tengo que sacar esta... Tengo que recordar esta imagen, boludo. Pará, te voy a sacar una captura. que no vayas por si acaso. Con respecto a Francia está ese estereotipo de que los franceses son insoportables y pues... Ahí está, boludo. Pará. Necesito sacar esta captura para algún meme, boludo. No están viendo, pero... abrí el Paint para pegar la captura. Ahí. Le voy a poner come baguette. La necesito, boludo. La necesito con... para el canal, boludo. Es muy importante. Mira, se las voy a poner que... ¿Cómo quedó? Después capaz que la recorto y le quito el fondo incluso. Tipo Francia durante la batalla de Sedan. Siguiente video, cómo comer una baguette. Ahí está, vamos a seguir. Bueno, hay algo de esto en general, pero hay excepciones, como el youtuber Miguel Delis, que es solo 50% insoportable. Y el tema de Francia, o en general los países, es muy complejo, hay muchas variables, muchas cosas sociales, económicas, históricas, y da... Bueno, sí, pero tomate el vino, gordo. No puedo verte ahí con la copa en la mano. Tomalo. Para mucho que hablar. ¿Sabías que, por ejemplo, según un estudio del Real Instituto Elcano, que mide la reputación de Esa francesa alta pinta de milipili. ¿Y qué, boludo? ¿Qué, te asusta? España en el extranjero, los franceses tienen una percepción más positiva de los españoles que los propios españoles? Pero en fin, no nos entretengamos con esto, que si no nos alargamos mucho. ¿De dónde salió esa cosa? Los españoles no se quieren a ellos mismos. El meme este de Francia siempre huye, siempre se rinde. Hablemos de esto. El meme de Francia siempre huye o siempre se rinde ha rondado... Sí, creo que todos más o menos lo tenemos de la Segunda Guerra Mundial, habrá salido el chiste. Creo que es casi 100% seguro. En las conversaciones, sobre todo en internet, bastante tiempo. Y bueno, tiene que ver sobre todo con una memoria selectiva y muy concreta de un momento específico de la historia. Aunque hay algo ahí. Que os cuente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Francia, con Alemania. Creo que no hace falta que os lo cuente, ¿no? Que os cuente lo que pasó en Vietnam, que os cuente la historia de Francia. No lo sabes. Basado el Focas, ¿Te imaginas? Vas a ir a... ¿Cómo se llama? Alentar a sus jugadores españoles y le dice, quieren que son unos putos perdedores de toda la puta vida. Uno de los momentos claves en la creación de esta creencia se puede situar en la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión alemana de 1940, Francia fue derrotada en solo 6 semanas. Sí, una de las naciones más poderosas de la Tierra fue derrotada en mes y medio. Lo que sí, habla muy mal de Francia, pero también muy bien de Alemania, que era mucho más poderosa de lo que se creía. El ejército alemán estaba mucho mejor preparado y con una estrategia muy eficiente, e invadió rápidamente el país. Las fuerzas francesas, aunque eran superiores en número, se vieron incapaces de detener el avance alemán y muchas veces se les acusa de rendir el país rápidamente. La famosa línea Maginot, construida tras la Primera Guerra Mundial para... Esto no tiene que ver directamente con lo que voy a decir, directamente con reforzar el estereotipo, nada por el estilo. Pero la realidad es que, en factos, Francia siempre es también mérito de Alemania, pero también es mucho culpa de Francia, no por el hecho de rendirse, sino por el hecho de que Francia siempre estuvo cogida. Salvo en ciertos momentos específicos, estaba muy mal preparada para los conflictos. Como vimos durante la guerra franco-alemana, que ¿por qué le rompe el culo a Alemania en tiempo récord? Porque no es solamente en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra franco-alemana fueron completamente humillados. Yo ahí igual el otro día rompí una lanza en favor de Francia de que no se rindieron tan rápido. El gobierno sí, pero bueno, porque arrestaron a Napoleón III. Pero lo que es la capital, París, no se rindió tan rápido. De hecho, casi toda la guerra pasaron cagándose de hambre los franceses en París. Pero justamente el ejército era una poronga. Durante la Primera Guerra Mundial, yo ahí también rompí una lanza, no se rindieron fácil. Está bien, no ganaron, pero no ganaron tampoco gracias al
a que los franceses estaban muy bien preparados o eran muy poderosos. Los franceses ganaron por, más que nada, sus aliados y por la ineptitud de los aliados de Alemania. Pero Francia siempre estuvo medio cogida, sobre todo después de la era napoleónica, empezó a estar recontra cogida. Para prevenir una nueva invasión fue absolutamente inútil porque Son unos pelotudos los franceses para la guerra. Yo creo que previo a lo que es los mejores momentos de Francia militarmente han sido durante la guerra de los 30 años, con Luis XIV, después completamente cogida, porque con Luis XV, XVI, completamente garchada. Llega Napoleón, ahí tienen una realza, ¿no? Y después se va Napoleón, terminan las guerras napoleónicas, y Francia vuelve a ser lo que era una nación con mucho poder económico, con muchos recursos, pero recontra pelotuda en el ámbito de gestionar esos recursos militares. porque los alemanes no estaban dispuestos a repetir la guerra de trincheras. Y a ver, la caída de Francia se debe a muchos factores, no solo el militar, sino también, pues, bueno, la rápida invasión, la diferencia de opinión entre los políticos y los militares, también la falta de previsión. Pero que sí, que podemos poner todas las excusas que queramos, Francia fue derrotada y humillada. Aunque también te diré que muchas veces el ejemplo de resistencia civil contra una ocupación es precisamente la resistencia francesa, que es un ejemplo también que hubo en todos los países, pero es verdad que esta es la más conocida. Al mismo tiempo, fueron las tropas francesas las que lograron frenar el avance alemán y facilitar el rescate de decenas de miles de soldados en Dunkerque. Pero esto tampoco suele ser muy conocido. Esto lo vimos en el análisis histórico de Dunkerque. Tal fue el esfuerzo de Francia por salvar la situación que los restos del primer ejército francés, unas 40.000 personas, resistieron en la ciudad de Lille para frenar la salida de sus compañeros, enfrentándose contra 7 divisiones alemanas, es decir, 160.000 personas, 4 veces más. Resistieron 5 días hasta el 31 de mayo. Fue tal su resistencia que los alemanes concedieron los honores de la guerra a los defensores de Lille en reconocimiento por su valentía. Les dejó desfilar por la Grand Place. Alemanes viendo cómo franceses resisten. Bueno, creo que se merecen un honor. Rusos viendo cómo alemanes resisten. Me parece que una bala entre los ojos y una... te va a venir bien. En su momento de rendición, mientras las tropas alemanas se ponían firmes. Pero la idea de la rendición rápida se solidificó en el sentir popular y, por otra parte, pues luego llegaron los memes ya muy posteriormente, sobre todo pues ya a partir del fútbol, con sus rivales principales, que serían, pues eso, Inglaterra, Alemania, España. Si los franceses hablasen español, ¿cómo nos caerían? Si no hablan español y no les soportamos, y eso que no les entendemos una mierda. O sea, tú imagínate un francés que encima te habla en español. Basado. O sea, piensa un poco, por favor, en la historia reciente. ¿Quieres seguir yendo con Francia? Ve con Francia. Sé que hay gente también por otros motivos, muy del Madrid, Messi o lo que sea. Y luego ya el auge de la cultura de los memes en internet desde principios de los 2000. Vamos a la guerra de Ucrania. Se investiga una serie de presuntas deserciones dentro de una brigada entrenada por Francia. Los franceses les enseñaron a rendirse. No, desertores. Esto es un vino del Valle del Loira, de una calidad excelente. ¡Tómatelo, y un gordo! Que me recuerda... ¿A quién quiero engañar? Si yo no bebo alcohol, esto es Pepsi. Pero claro, esto es solo la segunda... ¡Me cagó! El peluca me cagó, boludo. Te cagué. Hubiera estado buenísimo que diga, te cagué. Me recagó, boludo. ¿Dónde está el gas? Encima es una Pepsi sin gas. Francés tenía que ser. La Guerra Mundial es un hecho específico a lo largo del siglo XX, podríamos decir. Claro, nuestra memoria funciona muy bien a corto plazo y a largo plazo, pues ya no tan bien. Y vamos a suponer por un momento que la historia de Francia es solo la historia del siglo XX. Veamos si es verdad eso de que Francia siempre se rinde. Primera Guerra Mundial. Francia fue parte de las potencias aliadas contra potencias centrales lideradas por Alemania. Ahí yo lo dije, ahí Francia no cagoneó tanto en la Primera Guerra Mundial. Pepsi capaz era agua nomás. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. La guerra fue la más devastadora de la historia hasta entonces, con millones de muertos. Francia sufrió grandes pérdidas humanas y materiales, pero finalmente logró la victoria, con la firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin a la guerra. ¿Resultado? Pues esto diría que cuenta como una victoria. Y dirás, bueno, a ver, victoria conjunta, porque contaba con aliados. Ya,
pero los enemigos también. Uno de los enfrentamientos más importantes de la guerra fue la batalla de Verdún, por ejemplo. La diferencia son los aliados que tenía Francia y los aliados que tenía Alemania, ¿no? Aliados de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, bueno, Italia, rompiendo las bolas por ahí, ¿no? En las 12 batallas, en las famosas 12 batallas. Los aliados de Alemania, el Imperio Otomano, Austria-Hungría. En 1916, y Francia derrotó en solitario a Alemania, perdiendo casi medio millón de soldados ambos bandos, pero frustrando el avance enemigo. Siguiente caso, Segunda Guerra Mundial. Francia fue invadida rápidamente por la Alemania nazi en 1940, lo que resultó en su rendición en junio de ese año. El país fue ocupado y el gobierno colaboracionista de Vichy asumió el control. Resultado, derrota. Alemania tenía puros Aunque mancos aquí aliados. Salvo Bulgaria, boludo. Yo banco a Bulgaria. Era chiquitito y hizo más que algunos. Podríamos matizar que luego estaba en el bando ganador, pero quizás no por sus propios medios, así que sí, derrota. Guerra de Independencia de Indochina. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia intentó recuperar el control de sus colonias en Indochina, pues tras la ocupación japonesa. La guerra culminó con la derrota francesa en la batalla de boludo, Dien. Rusia era como el orto, pero ¿qué pasa? Tenían tanta carne humana, boludo. Tenían tanta carne humana los rusos, que llegaban a ser un aliado importante, porque rompían mucho las pelotas en el frente oriental. Vos fijate que tenían soldados para mandar a todos lados, contra el Imperio Otomano, contra Hungría, contra Alemania. No tenían balas, pero tenían soldados. Bien Phu en 1954, lo que obligó a Francia a abandonar la región y reconoció la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Fue un golpe importante para el imperialismo francés. Resultado, derrota. No olvidar que los franceses fueron tan hijos de puta que de su colonia salió Pol Pot. Vamos dos. Luego además apoyó políticamente a Estados Unidos en Vietnam a ver si recuperaba algo y tampoco salió muy bien. Guerra de Argelia. La Guerra de Independencia de Argelia fue un conflicto extremadamente violento entre la Francia y el Frente de Liberación Nacional Argelino. Francia intentó mantener el control de Argelia, su colonia más importante en África, pero debido a la resistencia feroz y la creciente presión interna en Francia, se vio obligada a negociar la independencia de Argelia en 1962. Fue una derrota significativa para Francia, donde además no se cortó un pelo a la hora de masacrar a la población enemiga. Esto marcó el fin del imperio colonial en África. Resultado, derrota. Llevamos el triple de derrotas que de victorias. Guerra de Suez. Francia, junto con el Reino Unido e Israel, intervinieron en la crisis de Suez tras la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. Las fuerzas francesas lograron avances militares, pero la intervención fue condenada internacionalmente, particularmente Ustedes rusos te peleaban una guerra, estaban en 2 guerras civiles encima. por Estados Unidos y la Unión Soviética. Mal, Debido a la boludo. presión internacional, Francia se vio obligada... Los rusos, entendí che ruso como algo así. Los rusos te peleaban una guerra, estaban en 2 guerras civiles encima. Sí, boludo. De ahí no podemos decir, eso sí podemos decir de los rusos que no se rinden, generalmente. Bueno, en la Primera Guerra Mundial se salieron, pero porque estaban tan cogidos que era imposible que siguieran. ...para retirarse, lo que fue una derrota política para la influencia francesa en el Medio Oriente. Resultado, derrota. Una victoria contra 4 Che, Miguel, no estás ayudando mucho a Francia. derrotas. Vamos mal, ¿eh? Guerra Civil de Chad. Francia intervino varias veces en la Guerra Civil de Chad para defender a su gobierno aliado contra diversas facciones rebeldes, consiguiendo varias victorias. En 1978, tras la intervención militar, las tropas francesas ayudaron a estabilizar el gobierno, pero la guerra civil continuó hasta principios de los años 80 y se les pidió que dejasen de intervenir en el conflicto, antes de que se resolviese. Fue una victoria rebelde al final, pero no era una guerra directamente de Francia y se fueron antes porque... Sí, no- me parece igual que está algunas de las intervenciones francesas como que no cuentan. Por ejemplo, esta, aunque haya perdido Francia, me parece que no cuenta. Tipo, no sé, a mí me parece que no cuenta, boludo. Por más que pierda Francia acá, no, por eso te digo, no es en contra de Francia. Parece que esta y otra ahí que mencionó, como que mucho no cuenta. querían que estuviesen ahí los demás. No sé, voy a pasar de esto, no sé cómo evaluarlo. Bien, mal, no sé. Da igual, si ya sabemos el resultado. Yo qué sé. Intervención en la Guerra del Golfo. Francia fue parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar las tropas iraquíes de Kuwait durante la Guerra del Golfo. Francia participó con sus fuerzas armadas en la operación, logrando una victoria significativa para la coalición en la liberación de Kuwait. Resultado, victoria. Bueno, ve, la otra que perdió, a mí me parece que no va en la cuenta. Y esta que ganó, también me parece que no va en la cuenta. Porque, ¿qué es eso, boludo?
Pero bueno, podemos ver que de 7 conflictos importantes podemos mencionar 2 victorias en las que encima pues no ha sido por su propia cuenta, no ha sido absolutamente solo. No pinta bien la cosa. Esto hay que sumar la pérdida de influencia en África en las últimas décadas y en especial en los... Ahí para mí, mira, en lo último que dijo, como te digo, yo no soy ningún pro francés, pero a mí me parece que le bajó muchos puntos a la resistencia francesa durante la Primera Guerra Mundial, boludo. Comparar esa victoria, esa resistencia francesa en la Primera Guerra Mundial con esa intervención en Kuwait me parece como medio... Dale, no podés comparar una cosa con la otra. Los últimos años, gracias a los Le movimientos... falta la guerra franco-prusiana, que está hablando del siglo XX, gordo. geopolíticos de Rusia. Así que en definitiva, si miramos la historia reciente, sí, Francia pierde más de lo que gana. No, y si miramos el siglo XIX también, o sea, también pierde un montón. Porque, por ejemplo, intervención francesa en México, guerra de los pasteles, ¿no? La primera. No consiguió lo que quería, se tuvo que ir de México. Segunda intervención francesa en México. Empezó ganando, lo logra y después se tiene que retirar. Por el avance de Prusia, porque Estados Unidos sale de su guerra civil y empieza a apoyar a México, pero se tiene que retirar Francia. Guerra franco-prusiana, lo mismo, una acogida de la zamputa. Y después sí tiene un par de victorias durante el siglo XIX con sus colonias en África. Pero... aunque se nos han olvidado La otros... intervención argentina, también la intervención, la guerra del Paraná en Argentina. Tenés razón, bien ahí, Lefer. Lo mismo, tiene que retirarse. Que fue, como yo dije en el video de ese tema, no es que Argentina ganó, pero ellos tampoco pudieron ganar por otras cuestiones. 4 enfrentamientos muy importantes. Ha jugado 4 veces la final del mundo. Ganó contra Brasil en 1998 y Croacia en 2018, pero perdió contra Italia en 2006 y... Boludo, se volvió argentino de repente. ¿No estábamos hablando de guerras? Se volvió argentino, que nos hablan de economía y nosotros salimos con las copas mundiales, boludo. Contra Argentina en 2022. Así que el resultado es empate. Así que tampoco cuenta. Pero también pensemos en otros países si han conseguido más victorias desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo... Básicamente fue una derrota exitosa. Sí, la defensa argentina durante la intervención anglo-francesa fracasó con éxito. Estados Unidos, que sí, bueno, estuvo lo del Golfo, Granada, Panamá... ¿Y España, por ejemplo? España, por ejemplo, a principios del siglo XX ganó la guerra del Rif, con ayuda de Francia, por cierto. Alemania se autodestruyó todo el siglo XX, boludo. Ni lo conté, pobre España, boludo. Pobre la España del siglo XX, estaba toda cogida. Pero luego, ya sin guerras, pues perdió el Ifni, el Sáhara, y también estuvo la guerra civil, que es una victoria, una derrota, computa como las dos. Bueno, una guerra civil en general es una derrota en sí mismo, ¿no? Es una autodestrucción, no cuenta, boludo. No podés comparar. Propio país. España siendo España. Por lo tanto, yo creo que España esto no participó ni en la primera ni en la segunda, se estaba haciendo pija, boludo, sola. Viene de las grandes derrotas, especialmente la más humillante, que es la de la Segunda Guerra Mundial. También es importante señalar que toda la reputación también se basa en la negativa a participar en la guerra de Irak en 2003, cuando ya los memes comenzaban a ser virales porque Internet empezaba a estar en todas las casas. Y cuando hubo negocios en Estados Unidos que se negaban a llamar a las patatas fritas French fries, como se suele decir, para no mencionar a Francia, y pasaron a llamarlas Freedom Fries. Y bueno, con el paso del tiempo es fácil ver que la decisión... ¡Qué yanquis, hijos de puta, boludo! Estos yanquis son una verga. Era no meterse en esta guerra. Todo esto es siglo XX. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el siglo XXI? Ah, ¿no te metes en la guerra? Bueno, le vamos a cambiar el nombre a las papas francesas por papas de libertad. En 2011, Francia, junto con el Reino Unido y Estados Unidos, participaron en la intervención de la OTAN en Libia para derrocar el régimen de Gaddafi. Otra cosa que no tiene nada que ver. Intervención en las... Es como decir que el Batallón Colombia, que formó parte de las... El Batallón Colombia, ¿no? Que formó parte de del conjunto de la ONU que fue a la guerra de Corea, Colombia peleó en la guerra de Corea. No, o sea, Colombia no peleó en la guerra de Corea. Colombia mandó un batallón que podemos tomarlo como mérito del batallón, pero Colombia no. No es una victoria colombiana, boludo. La operación resultó en la caída del dictador, aunque también dio lugar a un vacío de poder y a un conflicto prolongado en el país. También entre 2014 y 2022, Francia es el único país de la OTAN que ha participado activamente en acciones antiterroristas contra Al-Qaeda y el Estado Islámico en la llamada Operación Barkhane. Lo que pasa es verdad que son operaciones más quirúrgicas, por decirlo de alguna manera. No manda miles de tropas a bombardear y a arrasar todo. No hay tantos titulares, pero es verdad que ahí ha hecho muchas intervenciones y oye, han acabado rescatando mucha gente. O sea que como últimamente no está en conflictos muy grandes, pues tampoco podemos tomar la parte por el todo. ¿Y a quién quiero engañar?
Si a mí no me gusta el queso. Tenemos la guerra mundial hecha. Pará, gordo, no te gusta el vino, no te gusta el queso. Boludo, no tomas mate seguramente. ¿Qué haces con tu vida? Ha sido espectacular. Ha ganado Francia. Y Las Francia- intervenciones no cuentan, Miguel. Es que para mí no cuentan, haya ganado o haya perdido, ¿eh? va a ser el dominador del mundo. no, Eso no, sí, no. Vamos a No, almorzar mejor- croissant cada día. Prefería Rusia. Prefería Rusia. Estatuas de Macron por La todos última, ¿cuál es el país que os cae peor del mundo? Ya rápido, sin pensar. Francia. lados. No tengo ningún odio particular. A ver, por las risas. O Francia o los ingleses. Así que si nos centramos en el siglo XX, porque, bueno, nuestra memoria, como digo, tampoco nos vamos a saber la historia de todos los países durante miles de años. Igual Francia también no solamente viene por eso, sino porque se ha cagado en un montón de tratados internacionales. Sobre todo durante la época de Napoleón III, pero previo también. Francia era medallista olímpico en cagarse en tratados y en acuerdos internacionales. Pues, sí, tiene justificación, es de lo que nos acordamos. Pero ¿qué hay del resto de la historia? Tenemos grandes victorias, como Amnesia de pez. Ah, aquel que estaba hablando ahí era Memoria de pez. Nunca lo vi, boludo, nunca le vi la cara. la Guerra de los 100 años en los siglos XIV y XV, que les llevó 116 años, pero ganaron. Hubo grandes derrotas, como la batalla de Crécy o Agincourt, pero también hubo grandes victorias, como la toma de Orleans o la batalla de Castillón. También hubo victorias en las Américas, contra España, o la conquista de Tortuga en 1635, durante el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. El que lo mencioné, el rey de los tacones, boludo. El sucio, el culo sucio, boludo. Sí, como yo dije, Luis XIV, bueno, en su época, sí, Francia era bastante de temer. Francia se convirtió en una de las mayores potencias militares políticas de Europa. Luis, el Derrotaron a sucio España, por Potter. ejemplo, en Dunkerque, en la batalla de las Dunas, en el contexto de la Guerra Franco-Española. En la Guerra Franco-Holandesa sitiaron Maastricht, consiguiendo otra victoria. En el marco de la Guerra de los 9 años, Francia Che, pero en todas estas épocas perdieron también un montón, ¿eh? No es que ganaron todo, también perdieron un montón de batallas. luchó contra una coalición de potencias europeas, incluida Inglaterra. Boludo, primero, que durante estas batallas voy a retraer a colación a un gran el gran capitán de Córdoba, les rompió bien el ojete durante el siglo XVI. Les rompió bien el ojete a los franceses, varias veces. Después nos podemos ir perfectamente al siglo XIX, donde les rompieron el ojete 25 millones de veces. España, Austria y los Países Bajos, consiguiendo la victoria en la batalla. Luis XV era el adicto a las guerras y las perdió todas. Luis XV también. Nada que ver con Luis XIV. Luis XIV me cae como el culo, ¿eh? Como el culo me cae Luis XIV. Pero el chabón, o sea, muy goti. De Fleurus. Al mismo tiempo fueron derrotados en Ferbellín, en La Hogue, y en América, por ejemplo, lograron defender Quebec en un intento de invasión inglesa. En 1781, la ayuda francesa en la batalla de la bahía de Chesapeake, Francia derrotó a Inglaterra en un enfrentamiento clave para garantizar la independencia de Estados Unidos. O sea que en general, pues como ¿Alguien dijo el Rey Sol? cualquier país más o menos importante, hubo victorias y hubo derrotas. El referente de Francia es un absoluto idiota, que es Napoleón, que perdió un montón de batallas. Era un genio estratega, pero no sabía la cantidad de batallas que perdió. Perdió la batalla de Trafalgar, perdió la batalla de Waterloo. O sea, la historia de Francia son constantes derrotas. También durante El Shocas ahí, ¿viste? No sé, se leyó algo antes de entrar a hablar. Dije, a ver qué pasó en la historia. las guerras napoleónicas, Francia arrasó las fuerzas de varias naciones europeas. Napoleón luchó en decenas de batallas y ganó la mayoría de ellas, aunque es verdad que las derrotas fueron más estratégicas y con consecuencias fatales. Aunque de las 7 coaliciones que se formaron para derrotar a Napoleón entre 1792 y 1815, Francia venció en 5 ocasiones de 7. Visto de otra manera, Napoleón se enfrentó 7 veces a los Vengadores de Europa y ganó 5 de ellas. Aunque también Pará, Napoleón hasta cogido te rompía el orto. Sí, es verdad, boludo. Yo lo dije desde el principio, Napoleón y Luis XIV. Napoleón y Luis XIV son, creo que, los principales referentes que tiene. Pero después mencionó un montón de victorias ahí, que en el medio tuvo unas derrotas bastante grosas. Sobre todo antes de la Guerra de los 30 años, porque no estaba Luis XIV. Antes de Luis XIV tuvo un montón de derrotas, sobre todo en el siglo XVI, y donde la peor pesadilla de Francia era el gran capitán de Córdoba, Gonzalo Fernández. está la famosa derrota de Napoleón en Waterloo, que dejó Yo casi informando sobre la historia de Francia para putearlo. Mal. una enorme marca. También se podría decir que fue una derrota aislada después de años de dominio. Y esto en los últimos siglos, pero claro, si seguimos tirando para atrás,
¿hasta dónde tenemos que seguir? Nos tendríamos que plantear, ¿desde cuándo existe Francia? ¿Desde cuándo existe tu propio país? O sea, toda la gente que vivía en un terreno hace miles de años son gente de tu país, ¿tenían el DNI? Las tribus galas, estaban comandadas por Vercingetorix hace 2000 años. ¿Y sabéis lo que hizo Julio César cuando llegó? En el año 52, en la batalla de Alesia, los limpió. Los mandó a todos a tomar por... O sea, no sé si tiene sentido considerar a Vercingetorix francés, Creo que le redolió a Miguel Delis el discurso del Jocas, boludo. porque él era galo, de los pueblos celtas prerromanos, pero ni ocupaban el mismo Si no menciona a Bismarck, no like. No, porque mencionar a Bismarck es mencionar a Napoleón III. Y ya si menciona a Napoleón III, la defensa de Francia cae mucho. terreno que ocupa Francia ahora, ni culturalmente eran parecidos, ni los galos se sentían franceses porque no sabían qué era eso, y a lo mejor odiarían comer croissants, untar mantequilla en la baguette y tocar el acordeón. O sea, el hecho de que Vercingetorix sea un héroe nacional francés, pues tiene más que ver con el romanticismo, con esos sentimientos nacionalistas del siglo XIX, y ahí se recuperó esta figura por Napoleón III, que dijo, pues ahora Vercingetorix es un héroe ¡Lo mencionó! nacional, pero estaba bastante olvidado hasta entonces. Por otra parte, perdió contra Italia. ¿Eran los romanos italianos? ¿Se sentían ellos italianos? No. Ahí estoy de acuerdo con Miguel, ¿eh? No tiene nada que ver los galos. No hay textos que nos hablen de su obsesión por la pasta, la pizza, la moda, o incluso inflarse a golpear a los rivales en los partidos de fútbol y decir que, bueno, es que ellos juegan cerca, pero que no es falta. No sé, ¿los romanos se identificaban con eso? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 470... Y un colombiano se robó a un niño coreano. ¿Qué cara? Boludo, ese técnico sabe de historia lo que Miguel sabe de macroeconomía. Es Jocas, boludo, no es un técnico. Es el Jocas, se establecieron en lo que hoy es el norte de Francia, comenzando con la figura de Clodoveo I, quien se convirtió en rey de los francos en el año 481 y es considerado el primer reino de lo que luego sería Francia. Pero tras eso, no sé, podemos considerar cuando no tenían ni bandera, boludo. Carlomagno francés, era rey de los francos, pero también el precedente del Sacro Imperio Romano-Germánico. Podemos apuntar la batalla de Poitiers como un tanto a favor de las victorias francesas porque los francos derrotaron a Califato Omeya en el año 732, o cuando los parisinos lograron resistir el asedio vikingo en el año 885, y la batalla de Bouvines. Salió futbolero de closet, Miguel. En el 1214, en la que Felipe II Augusto de Francia venció una coalición formada por Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y Flandes, pues la verdad es que no lo sé, de verdad, ¿eso cuenta como historia francesa? La mayor parte de la gente yo creo que ni se acuerda de esto, ni los franceses. No, a ver, ¿ustedes qué opinan, muchachos, de esta pregunta que nos está planteando Miguel Delis? Para mí forma parte de la historia de Francia, no sé si se va a entender lo que digo yo, pero para mí forma parte de la historia geográfica, sobre todo, de lo que pasaba en el territorio que hoy es Francia, pero no forma parte de la Francia que conocemos hoy. Para mí, la Francia que conocemos hoy nace con la fundación del Reino de Francia. Pero no sé, ¿eso cuenta el cómputo global de victorias? No sé, yo creo que estoy más cerca que del no. Pero bueno, cuando se habla de las derrotas de Francia, ¿también se incluye eso? Es que eso de pensar que esa persona que vivió La realidad es que a Francia se le dice, más que nada, por la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las cogidas que tuvo antes, porque obviamente Bismarck se lo garchó, Moltke se lo garchó, obviamente. Pero todo el mundo lo que lo toma es por la Segunda Guerra Mundial y la propaganda que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. No solamente por parte de Alemania, Yo creo que Alemania es la que menos propaganda hizo sobre los franceses cagándose durante la Segunda Guerra. Creo que son más los yanquis y los británicos, justamente aliados de Francia, los que más tiraron esa propaganda. Y bueno, como son enemigos de toda la vida de España, España también agarró esa propaganda. Pero la mayoría, boludo, de toda esa propaganda proviene justo de los aliados de Francia. Los alemanes, poca de eso. Siempre los alemanes bardearon a los franceses, por supuesto, eran enemigos acérrimos. Pero la mayoría de toda la propaganda que salió después de la Segunda Guerra Mundial proviene de Estados Unidos y Francia, y Reino Unido, los propios aliados de Francia. Miles de años en el mismo sitio donde estaba tu casa y que por lo tanto deberías compartir nacionalidad con él, pues no sé, es que los países han ido cambiando. Y en los sentimientos nacionales y con lo que te identificas. Por otra parte, creo que es lógico interpretar que si Francia llegó a ser un imperio en el siglo XIX y una gran potencia colonial en todo el mundo,
Pues bueno, para lograr eso tienes que tener más victorias que derrotas. De hecho, por si no lo sabes, una mala noticia para ti. Francia es el país del mundo del que es más difícil estar más lejos, porque tiene tantos dominios de ultramar en pequeñas islas que estés donde estés del mundo, siempre Francia es el país del que es más difícil alejarse. La única franja donde puedes estar a más de 7... Bueno, igual. Guyana francesa, gordo. Da. 1000 kilómetros de cualquier territorio francés es aquí, entre China, Mongolia, Japón y Rusia. Within this zone, you're pretty safe because you're more than 7,000 kilometers away En esta zona estás muy a salvo. from any French territory. ¿Cuántos patos es capaz de bajarse un francés antes de morir? Esta información es interesante quizás, ¿eh? Hay mucho con los patos, confiáis poco en los franceses, ¿eh? Lo que pasa es que por lo menos no están en las Malvinas. Lo que pasa es que, ¿sabe? Esto viene, como les digo, ¿no? Francia pierde la Segunda Guerra Mundial, evidentemente viene de eso, porque sí, se lo cogieron durante la Guerra Franco-Alemana, en 1871, 70-71, pero no viene de ese lado, viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién promulgó más la propaganda? Sus propios aliados, Estados Unidos, Reino Unido, y después lo agarró España, como diciendo, putos. También lo agarró España ahí de volea, ¿no? Pero también, porque él nos está poniendo muchos españoles, bardeando franceses, yo me he cansado de escuchar franceses chillando y jodiendo en redes sociales al resto del mundo. No, obviamente Miguel Delis, ¿no? Lo acabamos de conocer. Y seguramente él no tiene nada que ver con esa gente. De hecho, Miguel Delis habla español y por eso ve más a esta gente. Pero yo me he cansado de ver franceses bardeando hispanoamericanos y españoles. Y creyéndose la sanflauta, boludo. Lo he visto un montón de veces. Entonces, si viene... Yo no digo mucho de eso. O sea, es la actualidad se vive así y sobre todo en las redes sociales. Pero bueno, se tira de un lado y se tira del otro. No es que todo el mundo bardea a Francia y pobrecito Francia se queda callado. Yo escuché una entrevista a un francés, cara dura el francés, cara dura el francés, porque yo estas entrevistas en la calle, ¿qué pensás sobre otro país? Me parecen muy pelotudas, porque obviamente si viene un francés acá a Argentina y me pregunta ¿qué opino de Francia? Yo no voy a decir nada malo de Francia, ¿entendés? Porque me vino a preguntar un francés, no lo voy a hacer sentir incómodo. Yo le voy a hablar bien, qué sé yo, le voy a decir las cosas que me parecen que me gustan de Francia. Pero me acuerdo que fue a hacer eso, ¿qué pensaban de los hispanoamericanos? Ay, no sabe lo que decía el francés ese, boludo. ¿Es por algo? ¿Es por algo que...? Se ganan su propio odio. Bardean un montón. De hecho, yo he visto varios franceses decir que los hispanoamericanos para ellos son todos petizos y gordos, incluidas las mujeres, ¿no? Latinoamericanas. He escuchado hablar pestes de franceses de los españoles. He escuchado también como que son prácticamente monos, ¿no? Los tienen como no son europeos, muchos franceses. Como si pertenecer geográficamente a Europa te hiciera un país desarrollado, cuando hay países en Europa que no están desarrollados. Después del Mundial, ¡ay, cómo lloraban! ¿Cómo están los franceses con el tema del racismo, boludo? Sobre todo después del Mundial que ganaban, que le rompimos el orto. Están con el tema del racismo a full. Cuando eran los mismos franceses los que siempre fueron más racistas. Porque yo me acuerdo, previo a ese Mundial, la cantidad de barcos de inmigrantes africanos que ellos mandaban a la mierda y los dejaban parados ahí cagándose de hambre a los franceses. Y ahora se hacen los antirracistas, no sé qué, boludo. Cuando lo único que no eran racistas antes, ahora, bueno, como que están dejando que entre todo el mundo, ¿no? A Francia. Pero hace, no mucho, te estoy hablando, 10 años, porque tengo 29, hace 10 años, las noticias que eran referente a los grones que salía de Francia, era que los franceses no dejaban entrar a ningún grone, que todo lo que la delincuencia era culpa de los grones. Che, Russo, mirá los comentarios del video. Ahí voy. Sabía que iba a haber algo. ¿Hay algo que yo no sepa de Francia? Hostia, que tiene arma. Como siempre haciendo trampas, ¿no? Cabrón. Qué tramposo. Esto sí. Pero Francia está perdiendo en este momento contra los progres y los negros y los musulmanes. Claro, porque ahora se hacen los nosotros somos procosos. Pero antes, boludo, si no era futbolista le metían una patada en el culo, boludo. Está en el top 5 de comida mundial. Un buen croissant, calentito, con mantequilla. Que sí, podríamos decir que pues hasta el siglo XX
Francia en general ganaba más de lo que perdía y tenía una gran influencia económica, política, cultural, pero luego, pues en el siglo XX cambiaron las cosas. Y eso es uno de los grandes problemas nacionales de Francia, que muchas veces parece que no podemos asumir que la importancia de Francia cada vez es menor. Yo diría que siglo XVII y XVIII a Francia sí le fue bastante bien. 18 no tanto, ¿viste? Mitad del siglo XVIII no, obviamente. Pero yo pondría siglo XVII, mitad del siglo XVIII, lo que Luis XIV, ¿no? Ni siquiera mitad, primer cuarto del siglo XVIII, después del Tratado de Utrecht. Y después ya nos tenemos que ir a Napoleón. Y después de Napoleón, cogido. La Primera Guerra Mundial, como digo, sí. Yo siempre banco, mucha resistencia de parte de Francia, pero después... Y la gente está más interesada en aprender inglés que francés. Y sí, la Torre Eiffel es muy bonita, pero hay demasiada gente y es muy... Bueno, pero eso tiene que ver con que ya Reino Unido se expandió tanto que si vos hablás francés, sí es un idioma solicitado, pero el más solicitado en el mundo, el que habla todo el mundo, el que todo el mundo enseña es el inglés hoy en día. Caro pagar el ascensor y Francia es muy bonita y hay muchas cosas interesantes en Francia, pero bueno, pues todos los años junto con España e Italia es de los países más visitados del mundo, pero bueno, pues culturalmente a lo mejor pues ya no es tan potente. Así que sí, si vamos a la historia reciente, Francia pierde más de lo que gana. Si hacemos zoom out, pues hubo una época en la que Francia ganaba más de lo que perdía y en general pues la media sale pues como todos los países, ¿no? Hay cosas muy buenas y cosas muy malas, y va bien y mal, no sé, historia. Aunque como suele pasar en estos casos, las grandes derrotas muchas veces no tienen que ver tanto con la valentía o cobardía de los franceses, sino con las malas decisiones de los de arriba, de los políticos. ¡Oh! ¡Cogido! ¡Oh! ¡Chupala, gordo! Viendo en la repetición, sí, en el momento había hecho... ¡Tomá! ¡Metete el mundial en el orto, gordo! Tiene que frenar los abucheos franceses. Y la pregunta es, ¿ofende este estereotipo a los franceses? Es bueno, todo lo que no sea hablar bien de Francia ofende a los franceses. También es porque es un poco injusto para todos aquellos hombres que sí lucharon con valentía, o que se enfrentaron a las adversidades en situaciones imposibles, o todos aquellos que, a título personal, se alistaron en los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el nazismo. ¿Qué dijo el negro cogido? No sé, no hablo un titi, no hablo idioma un titi, Dembélé, Mbappé. Solo el hecho de la humillación nacional. Es el hecho de pasar por un hecho traumático. Boludo, estaba fresco y ahora de repente me agarró calor. Debe ser porque tengo la camiseta de Racing, gordo. Y aquí os voy a contar una historia familiar, y es que, bueno, mi abuela francesa y mi abuelo también francés, ellos vivieron la ocupación nazi. Ellos, en el caso de mi abuela, tuvo primos en la resistencia francesa que murieron mientras estaban en la resistencia francesa. Y tanto mi abuelo como mi abuela vieron fusilar a gente de su ciudad, de cerca de Bergerac, porque fusilaban a los que consideraban hombres que eran mayores de 12 años. A partir de 12 años eras un hombre. Y sí, mi abuela pues vio cómo fusilaban a niños de 12 años, los nazis. Y claro, venir y decirle a alguien que ha pasado por esto, oh, un meme, mira este meme, qué cobarde eres. Pero bueno, esto ya es parte del debate ese famoso de los límites del humor, y a quién le estás contando un chiste de humor negro. Obviamente sí que... Una cosa no tiene nada que ver. Mal ahí lo que le pasó, obviamente. Mal ahí la gente que lo pasó. Pero el humor es humor y estamos... ya pasaron 70 años, gordo. La abuela de Coso, hace 70 años, si vivió con conciencia, y ahora no creo que esté viendo redes sociales y esté viendo un video de Russo el Profe, por ejemplo. ¿O ustedes creen que la abuela de Miguel Delis se pone a ver en el teléfono los memes, boludo? No se pone a ver en el teléfono los memes. Al que se lo está mostrando es a Miguel Delis, por ejemplo, que vive en redes sociales, ¿no? Como youtuber. Ya está, boludo, gordo, ya pasó. Quieres hacer un chiste del Holocausto, pues no te vayas a una conferencia de supervivientes del campo de concentración. Ahí estoy de acuerdo. De Auschwitz para contárselo a ellos, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. No, pues no vaya, eso es muy hijo de puta, ¿no? Pero después, los límites, yo creo que ahí está el límite del humor negro. ¿A quién se lo contás? O sea, si se lo contás en un canal específico, por ejemplo, ¿no? Si tu canal es de humor negro, Haru, no vamos a poner mi ejemplo. Haru, que es todavía más crudo que mi humor. Vos vas al canal de Haru y sabés que vas a encontrar eso. Vos lo ves ya en el diseño. La gente que estuvo en el Holocausto no va a ver un video de Haru, ya está muy grande o está 2-3 metros bajo tierra.
Que ellos no tenían... Pon un meme en internet. Y ahora bien, ofenderse por los memes en internet, pues mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, pasa de ellos. Y también ofenderse en sí por lo que sea. Exacto, perfecto. Estoy de acuerdo con Miguel Delías. Pues ¿no? O sea, no podemos también aparar nuestra debilidad y decir, no se habla de esto, ¿no? Bueno, en fin, es un tema complicado, ya sabéis, el tema de sentirse ofendido o no. Para mí no es un tema complicado, lo hace complicado la gente, pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo personalmente creo que hay que saber reírse de todo y de sí mismo también. Perfecto. Yo estuve en París, concretamente... A ver el podcast. Francia, y es una experiencia que no tengo ganas de volver a repetir. Francia es un país muy bonito, pero es un país que está lleno de franceses. Entonces... Francia es bonito, pero está lleno de franceses. Malditos franceses, arruinaron Francia. Entonces deja de ser bonito. Et que l'espagnol est une langue de pays émergent. C'est une langue c'est une langue. Deja de ser A ver qué dice el francés. El español es un lenguaje de países en desarrollo, de países modestos. Bien. Muy bien, Miguel Delías, que hayas puesto esta entrevista. C'est une langue de pays modestes, de pauvres. De pobres, de inmigrantes. De migrants. En fin, un francés siendo francés. Bueno, espero que os haya gustado. Francés siendo francés. Un francés siendo francés. Este análisis histórico de Francia y de la cultura popular, en este caso memes. Ahora ya sí, por fin puedo volver a mi forma normal. ¡El peluca volvió! Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que ha quedado entretenido. Ha sido un poquito diferente, pero bueno, oye, hemos recorrido la historia. Yo he hecho el idiota una vez más. Y bueno, pues no sé. ¿Hemos aprendido algo? No lo sé, me lo ponéis en comentarios a ver qué opináis. Te recuerdo que tengo Patreon para apoyar el canal, así que una vez al mes podemos elegir qué temas y asuntos traemos al canal. Ahí sí parece español, ahora parece español de España. En videojuegos, series, canciones, parece películas, Pablo lo que Iglesias. queráis. También me puedes seguir en las redes sociales para ver Lavar la ropa, Spin del futuro. que traigo al canal, que se cuece y sobre todo puedes... ¿Por qué lo decís? ¿Por la mía o por la de él, boludo? ¿La de Racing? Ya la lavé, boludo. O sea, ayer usé la de Argentina. Compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta la cultura de internet, los memes, gente que le guste la historia, gente que le guste... ¿Sabes por qué uso muchas camisetas de fútbol yo? Porque son fáciles de lavar y se secan enseguida, boludo. Entonces, vos no es lo mismo lavar una remera de algodón, que la ponés ahí y tarda en secarse, después la tenés que planchar, que las camisetas de fútbol que vos las lavás, las colgás, en 3 horas la tenés seca, ni planchar la tenés, porque no sale arrugada por la tela. ¿Francia? ¿Hay gente así que no sea francés? ¿Eso pasa? No, fuera de bromas. A mí me gusta mucho Francia. Y no porque mi madre sea francesa, sino porque creo que es un país que está bien. No sé, como todos, tiene sus cosas buenas y malas. Francia es un país de mierda. Bueno, este espacio lo suelo usar para agradecer a los... Ah, pero me gustó, está bueno. Me voy a suscribir. A menos que me borre después el video cuando suba la reacción.